Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos hablando sobre algo de lo que seguro has escuchado muchísimo y es la gastritis. Se estima que 20 de cada 100 personas muy probablemente padecerán de gastritis aguda a lo largo de su vida. Hoy conversamos con el doctor Miguel Contreras, gastroenterólogo del HOMS, al respecto. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Claro que sí, doctor. Cuando uno le duele la barriga y uno tiene como un malestar, uno dice, tengo gastritis, porque si en algo somos especialistas es en autodiagnosticarlo. Si como la palabra suena así, tengo gastritis, para no decir que tengo un dolor de barriga. Vamos a definir realmente qué es la gastritis. Sí, la gastritis se define como un conjunto de síntomas que abarcan el tracto digestivo superior, básicamente. Este conjunto de síntomas va desde una sensación de ardor o acidez en el estómago a la sensación también de dolor, que puede ser dolor punzante, dolor tipo cólico, que quiere decir que va y viene. La gastritis está relacionada también a una sensación de plenitud o de satisfacción, aunque uno no haya comido. El paciente generalmente se refiere a que su digestión es lenta y que tiene la sensación de que acaba de comer, aunque hace horas que ya tomó su último alimento. Básicamente, esas son las manifestaciones principales, aunque como te digo, es un conjunto de síntomas que puede abarcar otras cosas. Pudiéramos hablar de esas otras cosas, porque generalmente se asocia la gastritis con ese ardor estomacal, hasta con ese reflujo y esa sensación de llenura. ¿Cuáles serían otros detalles que pudiéramos tomar en cuenta para sospechar de una gastritis antes de ir a un especialista? Sí, el paciente que tiene gastritis y que sufre de una alteración en la mucosa del estómago, lo que te quiero decir es que lo que se altera en la gastritis es el epitelio o la piel interna que cubre la cara de adentro del estómago. Y eso ocurre por una alteración en los mecanismos normales que tiene el estómago de defenderse de su propio ácido. Entonces el paciente, aparte de los síntomas que te dije, puede tener trastornos en el patrón de sus evacuaciones. O sea, el paciente puede cambiar y tener episodios de, si es estreñido, puede cursar con episodios de diarrea. Si es una persona que va mucho al baño, puede ser que cambie su hábito intestinal. Puede perder peso también, porque hay alteraciones del ritmo de ingesta de alimentos. Puede tener síntomas asociados como son reflujo gastroesofágico, que es la sensación de ardor que acompaña a la gastritis ya con un ardor localizado en el pecho. Es lo que se llama dolor pectoral de origen no cardíaco, o sensación de ardor también que puede llegar hasta la garganta y hasta la boca. En los pacientes que tienen gastritis, como la gastritis está basada muchas veces en una hipersecreción de ácido, también tiene reflujo, y ese es muchas veces el principal síntoma que lleva el paciente a la consulta. Una sensación bastante incómoda con lo que cuentan las personas que sufren de gastritis. Se habla de aguda y de crónica. ¿Cómo establecemos la diferencia para que las personas que nos están viendo lo puedan entender mejor? Sí, en medicina todo lo que es agudo es que tiene un curso de corta duración. Perfecto. Lo agudo es lo que ha ocurrido recientemente y lo crónico es lo que hay evidencia de que tiene por lo menos 6 meses de duración. En el caso de la gastritis, el tiempo, la evolución del cuadro te dicta si es aguda o crónica. Un paciente que tiene estos síntomas por mucho tiempo se pudiera decir que sufre de gastritis crónica. El que tiene unos síntomas relacionados a un evento en particular, a un fin de semana, a una fiesta, a un resort que visitó, o alguna comida que comió, o algún tratamiento médico que llevó. Esa es otra posibilidad. Es un caso de gastritis aguda, aunque realmente la definición debería de estar basada en la lectura de una biopsia, que es lo que te va a decir si hay datos de aguda o crónica. Cuando el médico ha hecho una endoscopía, toma una muestra de esa mucosa del estómago, la lleva al patólogo, el patólogo la ve al microscopio y ahí se determina por el tipo de células que hay si esta inflamación tiene mucho tiempo o no. Y de hecho estaremos hablando más adelante sobre este procedimiento. Y era bueno hacer esta diferencia porque a veces la gente hasta se asusta por los términos agudo, crónico, qué es lo que tengo, qué me va a pasar y nos encanta poder tener esta diferencia. ¿La gastritis se puede prevenir, doctor? Sí, claro, por supuesto. De hecho, el llevar un hábito alimenticio saludable ya es
es la primera parte que cada uno de nosotros responsablemente debe de hacer para llevar a cabo la prevención de la gastritis. La gastritis, evidentemente, ocurre cuando hay una alteración del mecanismo que nosotros tenemos normalmente, como te dije anteriormente, de que nuestro estómago se defiende del ácido que produce. Esa alteración puede ser por consumir algún tipo de alimento o puede ser por alguna medicación que muchas veces es recetada y que tiene realmente un propósito, claro, y que hay que tomarla porque hay otras enfermedades. Entonces ahí se usan medicamentos que pueden prevenir el desarrollo de gastritis. Pero lo más fácil y que lo que la persona debe tener más claro es que evitar comidas procesadas de manera industrial, sobre todo de manera industrial, de manera irresponsable, con químicos, agregados para sabor, el exceso de condimentos, el uso de picante, mostaza picante, ají, en las personas que son predispuestos a tener gastritis, empeoraría el cuadro. Cuando usted habla de predisposición, ¿pudiéramos entrar ahí la genética o no necesariamente? Sí, por supuesto, hay una predisposición genética a la gastritis, se ha demostrado, e inclusive se ha asociado a ciertos elementos. Por ejemplo, está descrito lo que se llama la personalidad tipo A. Es la persona común y corriente, pero que cuando tiene una preocupación, cuando tiene una alteración de su ritmo habitual, o bien cuando lleva a cabo sus labores habituales, porque hoy por hoy el estrés es parte de la vida de cada quien. Totalmente. Tiene como respuesta una hipersecreción gástrica. Los ácidos que hacen la digestión aumentan en cantidad y volumen en el estómago y esas personas son propensas a gastritis. También hay predisposición no solamente genética, hay predisposición autoinmunológica. Hay personas que tienen un trastorno de su sistema de defensa, donde la gastritis es un desequilibrio de ese sistema de defensa y el mismo organismo agrede al estómago. Otras cosas que pueden ocurrir son las personas que tienen que verse expuestas a ciertos tipos de tratamientos como la quimioterapia, los pacientes que tienen que someterse a la ingesta de medicamentos porque son cardiópatas, porque tienen que tomar aspirina de manera preventiva para un infarto. Estas personas deben de cuidar su estómago porque estos medicamentos pudieran predisponerle a una gastritis, igual que los que sufren de dolores crónicos y utilizan antiinflamatorios no esteroideos o derivados de la aspirina para mitigar su dolor. Cuando hablamos de temas de estomacales, de la gastritis y todo eso, la palabra Helicobacter pylori sale en la conversación. ¿Pudiéramos hablar de esto? Sí, es que la mayor causa de gastritis y de síntomas de origen péptico, que es como se llaman, los orígenes de los síntomas que son acidez, ardor en el estómago y dolor de estómago, ocurren en relación a la bacteria Helicobacter pylori. La bacteria Helicobacter pylori se aisló en la década de los 80 de una manera muy curiosa. Dos científicos, Warren y Marshall, se autoinocularon la bacteria, comieron comida contaminada. Uno de ellos comió comida contaminada a propósito para que el otro le hiciera una endoscopía y biopsias y determinara la presencia de la bacteria. Por ese acto, Warren y Marshall ganaron el Premio Nobel de Medicina hace unos años. Entonces, esta bacteria es un bacilo que se aloja en el estómago y vive en un medio ácido, que es el medio del estómago, y está relacionada directamente a producir gastritis, porque produce una hipersecreción, aumenta la hipersecreción gástrica y evidentemente a los pasos que siguen, que son la posibilidad de una úlcera y en cierta forma también de tanto producir ácido, gastritis, úlcera, pudiera estar relacionada también a un aumento en la predisposición de cáncer gástrico que ya se ha visto que está relacionado a la bacteria Helicobacter pylori. Algunos tumores, particularmente un tipo de tumor que se llama linfoma tipo MALT, es el que más se ha asociado, pero Helicobacter pylori sí tiene un vínculo con el desarrollo de cáncer, por lo tanto es importante buscarlo, encontrarlo, tratarlo y prevenirlo. Estamos conversando sobre la gastritis en Bienestar al Día. El doctor Contreras, gastroenterólogo del HOMS, nos está dando todos los detalles de qué es la gastritis, de cómo se puede evitar, de cómo se trata. Nos quedamos hablando de Helicobacter pylori. ¿Cómo podemos mantenerlo lejos de nuestro cuerpo? Sí, múltiples estudios han vinculado poblaciones con una alta incidencia de Helicobacter pylori a sus hábitos sanitarios.
el consumo de agua que no es necesariamente la ideal. Las fuentes acuíferas son las primeras que se contaminan para producir esta infección de manera masiva en poblaciones que no tienen lamentablemente acceso a un agua purificada. Entonces, yo creo que lo primero es eso, los niveles también de vida, el nivel socioeconómico, también tiene una predisposición porque lamentablemente el acceso a alimentos cocinados en la vía pública, como muchas veces vemos en nuestras calles, que tenemos vendedores ambulantes de alimentos, el manejo del agua, como te dije, el manejo de los vegetales, con lo que se puede acompañar un alimento. Y muchas veces yo les digo a las personas, hasta podemos decir que no podemos hacer nada, porque nadie trata, por ejemplo, el fregado de los platos con agua procesada, o sea, hasta eso. La otra cosa es que el Helicobacter pylori se transmite de persona a persona. El contacto directo con una persona que tiene Helicobacter pylori en una relación de pareja, en una relación familiar, el uso de instrumentos de higiene personal como cepillo de dientes, hilo dental y ese tipo de cosas, debe también de tener unas medidas higiénicas apropiadas para que no haga, no produzca la propagación de ese tipo de bacterias. Definitivamente creo que muchos no sabían estos detalles sobre la bacteria Helicobacter pylori. Hablemos de los procedimientos que tienen ustedes a su alcance para poder diagnosticar la gastritis. Sí, lo primero que le va a preguntar el médico cuando usted va a una consulta con la sospecha de que tiene gastritis es lo que hemos hablado anteriormente. Su estilo de vida, cómo se alimenta, en qué trabaja, a ver si tiene un trabajo que incluye largas horas de ayuno, si tiene una predisposición por alimentos que tienen un alto contenido de condimentos, la cantidad de medicamentos que utiliza, por ejemplo, en casos de las mujeres cuando tienen el periodo menstrual, si utilizan analgésicos, si padece de otra enfermedad que necesite tomar otro tipo de medicación. Todo eso, en una entrevista ya el médico en la consulta puede tener una buena idea si el paciente tiene una gastritis y de dónde viene la gastritis. Pero definitivamente asociar los síntomas al daño que hay en la mucosa requiere, yo diría, del estudio principal o el estudio gold estándar de esto, que es la endoscopía digestiva. La endoscopía digestiva superior, que es la que hacemos para ver el esófago, el estómago y el duodeno, es la introducción de una sonda o tubo flexible por la boca con una microcámara de televisión en la punta que transmite a un monitor para ver esas áreas y ver cómo está el aspecto de la mucosa, que ya dije que la mucosa es la piel interna o el recubrimiento interno del estómago en este caso. La endoscopía le da al médico la posibilidad de tomar una muestra, una biopsia y mandarla a analizar, que para mí me parece que sería prácticamente obligatorio en cada endoscopía, porque ya que usted hace el viaje al interior del cuerpo, debería de venir con ese souvenir de recuerdo para estudiarlo. Yo diría que una necesidad, cada vez que se hace una endoscopía, mandar a analizar las biopsias y descartar que el paciente tenga alguna lesión relacionada a la bacteria Helicobacter pylori. El Helicobacter también se puede diagnosticar por otros métodos, nunca tan precisos como la biopsia. La biopsia por endoscopía es la mejor forma, el método ideal, porque es el Helicobacter, lo ves o no lo ves a través del microscopio. Claro. Pero el test de aliento y algunos test serológicos, o sea, que utilizando saliva, sangre o materia fecal, te pueden dar una idea de si ha habido Helicobacter pylori o no. Doctor, cuando usted va describiendo ese estudio de cómo se hace la endoscopía, uno en su mente va imaginándose esto y a uno como que se le va apretando el cuerpo. ¿Por qué sentimos tanto miedo cuando nos dicen hay que hacerte una endoscopía? Y muchos salen hasta corriendo, doctor. Sí, no debería de existir miedo y realmente una endoscopía bien hecha no debería de molestar en lo absoluto. Si se hace la endoscopía en un lugar, primero con un médico bien entrenado, con un equipo apropiado y en un lugar apropiado, no es un procedimiento molesto. La endoscopía debe de hacerse con una sedación para minimizar el sentimiento natural que tiene la persona de repulsión de que le están introduciendo un cuerpo extraño en la garganta. Y hoy por hoy,
con los endoscopios modernos con los que nosotros trabajamos, que son tan delgados y flexibles, una endoscopía es prácticamente imperceptible. Muchas veces la gente tiene una mala experiencia de una endoscopía. Lamentablemente no en todos los lugares se llevan a cabo los estándares con los que se hace una endoscopía bien hecha, pero tiene la percepción de que alguien la pasó mal, le contaron que le fue mal, o un familiar que hace años se hizo un estudio, tal vez con equipos no tan actualizados como los que nosotros utilizamos, le puede haber transmitido esa percepción. Pero hoy por hoy, como te digo, una endoscopía digestiva bien hecha no debe molestar en lo absoluto. Aclarado el punto, usted hablaba de los estilos de vida y de cómo esto incide en llegar a la gastritis y mencionaba lo que me llamó mucho la atención, el tema de los ayunos prolongados. Hay una tendencia muy popular a los famosos ayunos intermitentes, porque la gente quiere bajar de peso y empiezan entonces a hacer esto que todo el mundo está haciendo. Pero ¿cuál sería el peligro relacionado a la gastritis, estos ayunos intermitentes prolongados? Sí, lo del ayuno intermitente es una moda que tiene metabólicamente una buena justificación. Evidentemente, el que no come rebaja. En el organismo las cosas están muy claras y yo creo que a la gente lo que hay que decirle es que el cuerpo humano no viene con nada de más ni de menos. Todo lo que tú necesitas ya lo tienes, Dios te lo puso ahí. Y en el caso del ayuno prolongado, si bien es cierto que es útil para bajar de peso, yo creo que debería de individualizarse en cada caso, porque hay personas que no toleran este ayuno prolongado. El ayuno prolongado te va a producir una hipersecreción de ácido gástrico y tienes que, si lo vas a hacer, verificar que tu cuerpo lo tolere, hacerlo bajo vigilancia médica e ir haciendo estas horas de ayuno de manera gradual. Si de repente vas a eximir al tracto digestivo de una alimentación a la que estaba acostumbrada por años, va a haber una reacción. Entonces, sobre todo en los pacientes que tienen gastritis relacionada con reflujo, nosotros, al contrario, lo que recomendamos es que las personas no se llenen más de la cuenta, porque la hipersaciedad va a producir mayor reflujo. Por lo tanto, en estas personas, una merienda a media mañana y a media tarde sería lo ideal, o sea, sería completamente lo contrario. Yo creo que la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que para poder soportar las horas de trabajo habituales que tenemos durante el tiempo de ayuno, se ingieren cosas que pudieran exacerbar la gastritis, como son café, té, bebidas gaseosas, ese tipo de o elementos que te mantienen al mismo tiempo del ayuno, te mantienen sin la necesidad y sin la inquietud de querer comer. Por lo tanto, no soy muy fanático de estas dietas. Creo que cuando la persona se va a someter a ella, debe hacerlo con mucho cuidado, de manera gradual y con supervisión médica. Muchísimas gracias por esa respuesta. Doctor, una vez diagnosticaba el paciente con gastritis, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los tratamientos que están disponibles y la esperanza de que esa situación mejore en la vida de esta persona? Sí, hoy por hoy es muy accesible y de hecho nosotros cada vez vemos menos casos de gastritis severa porque las personas tienen acceso a lo que llaman los inhibidores de bomba de protones, que es el primer tratamiento que generalmente se utiliza para mitigar la gastritis. Son medicamentos, la gente conoce el famoso omeprazol, que están basados en un mecanismo de inhibir la producción de ácido gástrico por parte del estómago. Estos medicamentos que se llaman inhibidores de bomba de protones, son varios tipos, omeprazol y sus derivados, actúan de manera sistémica porque disminuyen el mecanismo que tiene el estómago y cada celulita que está en el estómago de producir ácido. Y este es el principal tratamiento para una gastritis. Obviamente, lo mencionamos, todo esto debe estar acompañado de cambios de hábito para ir hacia lo más saludable, hacia comer alimentos lo menor procesados posible, lo más frescos y naturales que podamos, tratar de evitar los excesos en todos los sentidos. La ingesta de alcohol es algo que nos hemos tocado y ahora mismo yo te diría que tiene un vínculo directo y una frecuencia altísima en los casos de gastritis que nosotros vemos. Seguro. El exceso de ingesta de alcohol, evidentemente. Y además de los medicamentos que te mencioné, que son el omeprazol y sus derivados, muchas veces nosotros, los especialistas, acompañamos el tratamiento con antiácidos, que son medicamentos que cambian el pH y algunos que ayudan a vaciar el contenido del estómago más rápidamente.
Ha sido una conversación muy enriquecedora, hemos aprendido muchísimo, doctor. Gracias de verdad por acompañarnos y por dejarnos ese mensaje de que podemos prevenir la gastritis y de no dejar pasar por alto los síntomas que mencionábamos al inicio. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación nuevamente y siempre a la orden. Claro que sí. A ustedes no se muevan. Después de la pausa vamos hasta el Hospital Metropolitano de Santiago. El doctor Ramón Francisco, gastroenterólogo, nos regalará 10 consejos para evitar la gastritis. Estamos de regreso en Bienestar al Día y seguimos hablando de la gastritis. Importante cuidarnos, cuidar la salud de esta enfermedad estomacal tan común. Y por supuesto, prevenir es la clave. El doctor Ramón Francisco, desde el Hospital Metropolitano de Santiago, nos regala consejos para prevenir la gastritis. ¿Cuáles son los principales objetivos o cuáles son los principales métodos que nosotros debemos de tener en cuenta para evitar la gastritis o para mantener la integridad de la mucosa del estómago? Número 1, tenemos el alcohol. El alcohol pues juega un papel importante porque dependiendo la cantidad de alcohol o dependiendo la concentración del alcohol, pues va a tener un impacto a nivel de la mucosa del estómago. Cuando una persona ingiere pequeñas cantidades de alcohol, dígase como si fuese un aperitivo, o concentraciones menores de un 10%, el alcohol tiene un factor beneficioso. ¿Por qué? Porque tiende a estimular los niveles de prostaglandinas y a su vez pues mantener una citoprotección a nivel del estómago. Pero cuando el alcohol se toma en grandes cantidades, entonces va a afectar de manera directa la mucosa del estómago, puede erosionar este estómago e incluso puede conducir a pequeñas hemorragias subepiteliales. Número 2, los fármacos. En este caso tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos mencionar el diclofenac, el ibuprofeno, naproxeno, el ketorolaco, incluso la aspirina, que como bien sabemos todo esto tiene un factor importantísimo, ya que juegan un rol en el mercado terapéutico de cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen un efecto antiinflamatorio, un efecto analgésico y un efecto antitérmico. Sin embargo, el principal efecto secundario lo ejerce a nivel gástrico, porque de hecho la gastropatía por AINES o la enfermedad o la lesión a nivel de la mucosa del estómago es la causa número 1 a nivel mundial ocasionada por los AINES. En este caso, los AINES pues atacan de manera directa la mucosa del estómago, teniendo una acción tanto local como sistémica, porque inhibe lo que es la liberación de prostaglandina, y la prostaglandina son las encargadas de mantener la integridad de la mucosa del estómago y de hecho estimular cada uno de los factores que condicionan a la protección del estómago. Dígase, disminuye la liberación de moco, de bicarbonato, disminuye el recambio celular y disminuye la microcirculación vascular, que son los encargados de mantener la oxigenación y los nutrientes en la mucosa. Entonces los AINES atacan de manera directa tanto la prostaglandina como cada uno de los factores por separado. Número 3, el tabaco o el cigarrillo. La nicotina pues juega también otro rol importante a nivel de la mucosa gástrica, debido a que la nicotina aumenta la secreción de ácido, inhibe también la liberación de prostaglandinas y reduce el flujo sanguíneo. Bien se ha demostrado de que la nicotina se encuentra en concentraciones sumamente elevadas a nivel del cubo gástrico. De hecho, se encuentra 10% por encima de las concentraciones a nivel de la sangre arterial y 80 veces superior también se encuentra en comparación con la sangre venosa. De ahí que los cigarrillos o la nicotina pues juegan un papel trascendental no solamente en el proceso inflamatorio de la mucosa del estómago, sino también en la aparición de enfermedades ulceropépticas. Número 4, la ingesta excesiva de sal.
Se ha demostrado que la sal también es un factor importante, no solamente en el desarrollo de gastritis, sino también incluso en la aparición de cáncer gástrico. De hecho, la ingesta excesiva de sal, pues tenemos un porciento, desde un 50 a un 80% en que puede condicionar a la aparición de cáncer gástrico. Y el mecanismo implicado justamente se debe a una alteración a nivel del ADN y a una inhibición también de la muerte celular programada por parte de las células. Número 5. La ingesta de alimentos frescos constituye un factor muy beneficioso para prevenir no solamente la gastritis, sino también para prevenir la aparición de cáncer gástrico, incluso un 30 o un 50% de los casos. Y esto se debe justamente a la ingesta excesiva entonces de antioxidantes. Por lo tanto, esto va a restituir lo que es el ADN. Número 6, tenemos la erradicación del Helicobacter pylori. Bien sabemos que el Helicobacter pylori constituye uno de los factores más importantes, de hecho es la causa más importante de inflamación crónica de la mucosa gástrica. De ahí que el Helicobacter pylori, erradicar el mismo, condiciona a una regeneración como tal del epitelio gástrico. El Helicobacter pylori es un condicionante también para la aparición de cáncer gástrico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera el Helicobacter pylori como un carcinógeno tipo 1. Número 7, el estrés. El estrés también es un condicionante para la aparición también de gastritis, así como también de enfermedades ulceropépticas, debido a que el estrés viene influenciado en la disminución del flujo sanguíneo. Y recordemos que esto es un factor protector de la mucosa gástrica. Número 8, tenemos el café, los refrescos de cola. Si bien es cierto, estos son considerados secretadores, es decir, estimulantes de la secreción ácida, y como tal no es un condicionante para la aparición de gastritis, sino que al estimular la secreción de ácido por su parte y teniendo ya un daño per se, ya sea por los fármacos, ya sea por el tabaco, entonces pueden tener un impacto en el daño como tal de la mucosa gástrica. Hasta aquí esta entrega de Bienestar al Día. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía y gracias nuevamente al doctor Contreras y al doctor Francisco por habernos acompañado en esta edición. Mi nombre es Yadira Pimentel. Nos encontramos la próxima semana. Bye bye.